Hola, ¿cómo están? Espero que todo lo que pasamos en el programa de la semana pasada lo hayan implementado en la semana, el día a día, pidiéndole a Enrique yo que los acompañe en cada decisión. En esa época ellos se escribían cartas y él tenía por costumbre, además de su libreta, que anotaba todo, se escribía cartas con su novia, Cecilia, quien después fue su esposa. Y Sara Crito de Eiras fue entrevistada por Clara Cuevas, que justamente charlaban sobre las cartas que escribió Enrique y que después Sara decidió hacer una recopilación de estas cartas y sacar un libro que lo pueden comprar en todas las librerías. Se llama Cecilia y Enrique, Cartas de Amor. Momento, mamá me dice, tengo las fotocopias de las cartas. Y yo dije, ay, yo las quiero leer. Entonces ahí, la verdad Mm, que me encantaron. Fue justo antes de la pandemia. ok. En la pandemia aproveché a full a transcribirlas con la ayuda de mamá, la verdad que... Y después dijimos, bueno, habría que publicar algo. Como son 1.600 Uh, cartas, la transcripción son como 2.000 hojas. Dijimos, bueno, habría que seleccionar un poco. Y ahí al principio empecé a elegir todas las que me gustaban. Y mamá me dice, no, pero estás hablando tan de novios y después tienen 5 chicos, están todas mezcladas. Habría que ordenarlas un poco. Bueno, y así salieron acá con las cartas que Algo que más... platica tu mamá respecto a estas cartas Mm. es que le pedía a tu abuela que reparta las cartas entre los 9 hijos. Y tu abuela nunca quiso. Abuela las tenía guardaditas. Dicen que un par de tíos le sacaron las estampillas a los sobres, Mm. pero que las tenía ahí muy guardadas. Ahí bien, bien. La verdad que guardó bien todos los papeles de Enrique. Ella se da cuenta de que tenían como un valor más allá de su amor, ¿no? Por Claro. este modelo de cariño matrimonial, de entrega, ¿no? Y de cómo, de un matrimonio católico, porque le pedían a Dios, ¿no? Ujú. Santificarse y santificar a Dios con su matrimonio. No fue un noviazgo normal. Y la verdad es que se escribieron un montón. Mm. Como él estaba en Bahía Blanca y ella estaba acá en la ciudad de Buenos Aires, es como que eh, se escribieron mucho, se conocieron mucho a través de las cartas. Y en el sentido de que fue fuera de lo común, es que rezaban el rosario y pedían, por ejemplo, por su unión. Enrique decía que cuando comulgaba era notable cómo la quería más abuela, o sea que tenían los cimientos en Dios. Mm. Y ahí cuando leí que Enrique decía que las virtudes cardinales del matrimonio son la fe, la esperanza y la caridad, yo pensé, uy, se equivocó Enrique porque no son las virtudes cardinales. Y después un sacerdote, cuando presenté el libro, me dijo, no, pero muy bien, porque transformó las virtudes teologales en las principales del matrimonio, ¿no? Esa fe, esa confianza entre uno y otro, esa esperanza en Wow. ese proyecto en común, esa obra imperecedera de la familia que iban a formar. Mm. Y esa caridad, ¿no? Ese cariño enorme que decían que era la base de la vida matrimonial, ¿no? De que decía que las imperfecciones de los cónyuges son una ocasión para demostrarse el amor. O sea, veía como Wow. era el camino. Sí, la verdad que veía siempre el lado positivo de Qué todo. Era, fuerte. sí, muy optimista, me parece. Muy Como que, enamorado de su vocación. sí, de su vocación de laico, estaba cada vez más enamorado de su vocación de laico. Y abuela desde el principio decía, eso que vos decías, algo cursi, sí, que quería vivir para quererla cada día, cada momento más, ¿no? Y Mm. que ella viva feliz, que si ella era feliz, él también iba a hacerlo, ¿no? Porque abuela a veces se preocupaba, decía, no, no, Dios quiere que viva sin preocupaciones, ¿no? Como que Mm. la liberaba, abuela igual también se liberaba él con abuela, decía que abuela le daba muchas energías para el trabajo, para todo, ¿no? El cariño de ella, esa unión matrimonial que tenían tan fuerte que Enrique decía que le daba tanta alegría, tanto agradecimiento a Dios que iba a esparcir esa alegría entre los demás, para agradecerle a Dios dándole gloria, ¿no? Con esa alegría. ¿Hay alguna carta que te hizo llorar? Ay, sí, hay una que me encantó a los 2 años de casados, que lo habían mandado de la Marina de Estados Unidos y después ahí empieza a trabajar, ¿no? En las gestelerías que tenía la socia Corning allá en Estados Unidos, allá nació mi madre.
Y él dice que estaba enamoradísimo de ella más que nunca, como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande de matrimonio. Y quería unirse más que en Dios, por Dios y para Dios con ella, ¿no? La verdad que era, esa carta, la verdad que lo tengo como así, emocionante, Wow. del cariño, la profundidad, ¿no? De lo que era el matrimonio para él. Como que era ese sacramento grande que lo llenaba de gracias constantemente, ¿no? Las aprovechaba, quería aprovechar eso lo que hacía, decía que cada gracia vale más que todos los bienes terrenos. No quería perderse ninguna, gracias a esa ayuda de Dios, ¿no? Para no perderse las que vienen detrás. Qué locura. Sí, la verdad que estaba muy consciente de la existencia de Dios, ¿no? En su vida. Un hombre muy visionario para la época, sobre todo porque ahora tenemos más recursos. Teología del cuerpo, retiros matrimoniales, retiros para novios, yo qué sé, mucho de dónde podernos formar. Pero en esa época no había tanto para las conclusiones en las que él llegaba de realmente, no sé, lo digo por mí, ¿no? Escuchamos por todas partes que el matrimonio es una vocación para santificarse, pero no hay ejemplos a lo mejor como tan directos como una vocación santa para el sacerdocio o las religiosas, ¿no? Y yo veo esto y digo, estas conclusiones a las que él llegaba no venían solamente de me levanté y se me ocurrió esto. Claro, cierto. Antes de casarte hay unas cartas que él cita a Casti con Nubi, ¿no? Una encíclica del matrimonio, de los fines, de la ayuda mutua, de estar abiertos a la vida. Pero él lo bajaba bien a la vida práctica, ¿no? Que eso es lo difícil. Uno puede tener un propósito de tener un matrimonio santo, de quererse mucho, pero ahí a bajarlo. Entonces él era un propósito, quiero quererte. Entonces como que se hacía esos propósitos, ¿no? Y qué medios voy a tener. Le voy a decir a Cecilita que me gustó mucho el postre que hizo, voy a repetir. O que le voy a decir a Cecilita qué lindo esperar juntos el colectivo y tener un rato para conversar. Como que bajaba a cositas prácticas todo el tiempo, ese querer quererse, ¿no? Esa decisión de querer quererse, de vivirlo. Es verdad que tenemos un montón de medios. Él le hubiese encantado la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Tenemos un montón. La verdad que para vivir un buen matrimonio, si no lo hacemos, somos unos tontos. Diría Enrique. Si lo ignoramos, sí, claro. Sí. Que ese camino de la felicidad, ¿no? Ese camino, todo lo que te perdés si no lo vivís como lo vivió Enrique, ¿no? Oye, Sara, yo veo en mi generación y probablemente en la tuya también poca falta de compromiso, un miedo al matrimonio, que obviamente no es una decisión fácil, una decisión que se toma a la ligera, pero viendo a Enrique enamorado de su vocación, enamorado del matrimonio, enamorado de su esposa, ¿hay alguna carta, alguna frase, alguna enseñanza de Enrique sobre atreverse a dar ese salto? Sí, por ejemplo, el papá de Enrique le decía que no se case tan joven, él se quería casar a los 21 de ambos, que se divierta, que aproveche la vida, que ya iban a venir amarguras. Y Enrique le decía que él se había divertido mucho, que le encantaba andar a caballo, navegar, y que quería vivir todas las etapas de su vida con la abuela. Estaba muy seguro de que, sí, de ese compromiso, de que se ejercía la libertad plenamente comprometiéndose, ¿no? Que no quería perderse ninguna de las etapas sin ella, ¿no? Estaba demasiado enamorada. A veces hasta escrúpulos le decían de tanto que la quería, de cómo la extrañaba, de cómo la necesitaba, ¿no? Como compañera. No dudaba de que necesitaba la presencia de Cecilia en su vida, ¿no? Como su mujer. Y sí, él buscó casarse, se esperó un año más por la oposición de ambos padres, pero se casaron a los 22, pero bueno, vivió todas las etapas de su vida que pudo hasta los 41 que falleció con ella. Claro. Sí. Y muchas veces no es fácil el matrimonio. Y la mayoría, me atrevo a decir como un 40%, terminan en divorcio. No porque no se amen, sino porque hay crisis. Y hay crisis que a veces no se sabe cómo sobrellevarlas. ¿Qué herramientas concretas ves en Enrique y en Cecilia que los salvaron de momentos difíciles?
y este diálogo que ellos tenían, esa Ok. intimidad que buscaban, ese cariño, esas pequeñas sorpresitas, esa cordialidad. También formaron grupos de matrimonios, estaba el comienzo del Mm, movimiento familiar cristiano ahí, y se juntaban en casas y se iban turnando los matrimonios a hablar, ¿no? De cómo ser en la familia el padre, la madre. Hay una impresionante que es de cuerpo místico y la familia, el matrimonio, como que buscaban ahondar, ¿no? ujú. Vivir matrimonialmente y familiarmente. O sea que buscar esos grupos donde sacar ideas de cómo vivir, pero ellos también desde muy jóvenes se conocieron mucho, hay que conocerse mucho, dialogar mucho, ¿no? Es una larga comunicación el matrimonio, también eh, ceder, ¿no? Buscar Claro. darle alegrías al otro. Bueno, no sé qué, la verdad que en las cartas ahí se demuestra, ¿no? Cómo Enrique siempre estaba pendiente para hacerla feliz a ella, Mm, que iban a buscar ese fin. A eso le propuso desde el comienzo abuela, que abuela dijo, me encantó la idea, hacerse felices mutuamente, ¿no? ok. Que cada uno busque hacer feliz al otro, que a veces nos olvidamos, ¿no? O no lo vivimos peor, ¿no? Claro, a ver, Sí, porque de alguna u otra forma podemos caer en un egoísmo que es humano, no es justificable, pero es humano el hecho de decir, quiero ver por mí, porque creo que el otro no está viendo por mí, entonces uno empieza a encerrarse, inclusive, claro. Y a vivir vidas paralelas y no claro. esa unidad, esa unión, y, y por supuesto pedirle ayuda a Dios, ¿no? Estás en el programa Enrique, yo camino a la santidad. Para comunicarte con nosotros es a través del WhatsApp 1130 98.000. Si nos querés dejar un mensaje, también un mensaje de alguna situación que nos quieras comentar para que la podamos pasar también en el programa de radio, o sencillamente nos pedís material sobre Enrique Yo y sin costo alguno te lo vamos a estar enviando. Y ahora continuamos con la entrevista que Clara Cuevas le realizó a Sara Critodeira, nieta de Enrique Yo. Y ahí está la gracia del Mm, sacramento, el matrimonio, que por eso la iglesia, nada, nos muy lo profundo. concede, sí, la verdad que Oye, Sara, sí. Enrique es intercesor de empresarios, matrimonios, ¿de qué más lo es? Bueno, yo, por ejemplo, con mi marido le pedimos para que tengamos chicos, así que le pedimos durante años, después fecha probable de parto, el 27 de agosto, que es el día de fallecimiento de él. Y hay un montón de gente que me cuenta a veces favores de salud, de trabajo, de conseguir casa, departamentos, de todo un poco, de ahorro de Mira, plata y de tiempo, me han contado varios, sí, así que es Dios el que concede la gracia, claro, pero sí, bueno, sí, se sí. pide la intercesión a Enrique. Hay muchas, sí, de muchas así anécdotas o cositas. eh, bueno, y también ahora hay un presunto milagro que si la iglesia lo declara como tal, Ujú. podría declararse Beato Enrique. Así que se piden oraciones para que la Ok, iglesia lo declare como milagro, ¿no? quiero Eh, hablar de eso, Sara, sí. Sara, porque no, a veces la mayoría en la iglesia no conocemos estos procesos. Mm. Como que vemos que de repente sale un santo por ahí, pero no se sabe que hay todo un trabajo detrás impresionante. Porque primero es siervo de Dios, Cierto, luego es venerable, cierto, beato y santo. exacto. Sí. ¿Cómo surge Enrique, siervo de Dios? Al comienzo, el obispo de Buenos Aires, que en ese caso era Cardenal Bergoglio, pide a Roma que el permiso, ¿no?, para incoar la causa de beatificación, un nihil obstat, que nada obsta a la fe. Una vez que se otorga del dicasterio de la causa de los santos en Roma, comienza la causa. Ok. Y ahí se empiezan a tomar testimonios
de la gente que lo conoció a Enrique para probar que vivió todas las virtudes, ¿no? La castidad, la generosidad, la esperanza, todas las virtudes hay que probar con toda la gente que lo conoció. Y un grupo, en este caso, que nombró la curia romana, la curia argentina, de 5 historiadoras, con María Isabel de Rusquia a la cabeza, que estudian toda la vida, ¿no? Que probar que se fue bautizado, dónde, que tomó la confirmación, que tomó la comunión, todo con todo, por supuesto, justificación histórica, ¿no? Todo lo que publicó, que Enrique publicaba, le escribía bastante, ¿no? Muchas cosas no publicadas, pero también muchas publicadas. Toda la vida de él, Entrevistas. 13.000 hojas fueron a Roma digamos, con todo, sí, con todos los papeles, digamos, que prueban que Enrique vivió todas las virtudes en grado heroico, que eso es lo que se decreta cuando el Papa Francisco en el 2021 lo declaró venerable. O sea que se probó que vivió todas las virtudes, en general van todas juntas, ¿no? Pero hay que probar cada una con hechos concretos. No es suficiente que se diga, ay, era muy bueno, no. Enrique me dio esto o me ayudó con esto, digamos, con cositas, con hechos concretos hay que probar estas virtudes. Y la palabra milagro suena a veces como muy lejana, o como muy de la época de Jesucristo, o muy San Francisco de Asís, San Antonio, pero un empresario con 9 hijos obrando milagros. Bueno, dicen que el milagro declarado por la Iglesia es un hecho inexplicable para la ciencia en un determinado país y en un momento dado, ¿no? Okay. Capaz ahora algo que no se puede curar, en unos años capaz que sí, entonces tiene que ser para la ciencia médica en este momento, en este país. Y sigue habiendo, ¿no? Porque se cuentan, ahora hace poco hubo uno en Lourdes, ¿no? De curaciones que son de golpe, sí, inexplicables científicamente, pero es un proceso, es como si fuese un juicio en que lo tienen que determinar médicos en Roma, ¿no? Primero en Argentina o en el país de origen y después en Roma, lo tienen que estudiar y declarar que lo consideran un hecho inexplicable científicamente. Luego los teólogos para probar que hubo una relación entre el presunto milagro y el pedido por parte de la gente que estaba cercana a esa persona que estaba con algún problema, ¿no? Y luego los cardenales. Y si esas 3 comisiones lo aprueban, el Papa lo puede declarar beato, eso con un primer milagro. Y para ser santo se necesita un segundo milagro, que hay que hacer todo ese proceso diocesano y romano de aprobaciones, ¿no? Que es todo un camino para que no se inventen causas, ¿no? Claro, sí. Ustedes en vida, los hijos, los nietos, amigos, empleados, socios que estuvieron con él, ¿cómo viven este proceso? ¿Es frustrante algunas veces? ¿Es inexplicable? ¿Es hermoso? ¿Cómo lo vives? Ay, la verdad que es una alegría enorme. La vara es alta, pero es la verdad que vale la pena. Es impresionante, ¿no? Conocer una vida así. Nada, te pone, hay que estar a la altura de circunstancias, ¿no? Te pone de vuelta en órbita, ¿no? Que uno siempre con las miles de cosas uno se olvida para qué vive y como que decís, ay, no sé que la tenía clara, mira cómo trataba a la empleada que se quedó embarazada, cómo trataba a cada persona, ¿no? Es como que te vuelve a enfocar en Dios, que es, como le decía a sus hijos, no tenerse como centro a uno mismo, sino a Dios, ¿no? Qué difícil. Cierto, sí. Para ti, ¿qué sería ver a Enrique en los altares? Hay una alegría inmensa. La verdad que si lo declara beato sería una alegría. Ojalá que mucha gente viva esa alegría tan grande que él quería esparcir entre todos los mortales. Así que sería una emoción increíble. Hay una novena por acá. Cierto, que justo en ACDE, la presidenta de ACDE, Silvia Bola, la está haciendo todos los primeros, los 9 de cada mes, para pedir por el proceso de beatificación. ¿Esta novena se consigue? Sí, bueno, en YouTube hay varios videos de Enrique Yo, también en las redes, ahora las publican en Instagram de Enrique Yo Oficial, que se escribe SHAW, la publican, está publicada esta novena, para pedir por el favor que cada uno quiera, ¿no? Y ahora estamos pidiendo por el proceso de beatificación.
Y para escribir testimonios, ¿hay algún correo? Hay algo? una web de enriqueyop.com donde está el correo de ACDE para contar estos favores que uno recibe a través de la intercesión de Enrique. Ok. Así que a través de la web de enriqueyop.com se pueden escribir cualquier tipo de gracia que uno recibe de Dios a través de su intercesión. Ya lo mencionaste, que hay una página Sí. y también está la novena, pero si alguien quisiera conocer un poco más de Bueno, en la Enrique página Shaw. están los libros de Enrique Shaw, que son las conferencias. Están todos, digamos, en PDF, el de Viviendo con Alegría, el de las cartas. Uno puede profundizar sus propósitos. Hay también para el centenario, en el 2021 se hizo un videíto corto de Facundo Arana, muy lindo, resumiendo su vida. Hay Ok. varios videos en YouTube de Enrique Shaw Oficial. eh, También películas que se hicieron. Ahí está el testimonio de abuela y de algunas personas que lo conocieron en el trabajo, o como Adelina Umier, una empleada, la verdad que, o varios colaboradores de Enrique. Los libros se consiguen en PDF, pero dices En PDF están todos, hay algunos gratuitos. gratuitos, sí, 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 sí. Ok, es Sí, importante. sí, todos gratuitos ahí. ¿Cómo cuántos son aproximadamente? Hay como 18 o 19, un montón Ah, de listo, libros. para Sí, empezar. sí, un montón, así que sí, 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 Si sí. te pidiera una recomendación para los que les llama el mundo empresarial, ¿cuáles le recomendarías? Bueno, las conferencias de Enrique y Dominar la Tierra, que están en la página de enriqueyao.com, son lindísimas. Está Eucaristía y Vida Empresaria, que habla de las bienaventuranzas aplicadas a la vida empresaria. Está ahí Dominar la Tierra, que habla de desarrollo. Está la misión de los dirigentes de empresa, que habla del rol de empresario, sus deberes, sus condiciones y requisitos. También está la de la empresa como comunidad de vida, que tiene fines internos de promover el desarrollo de cada una de las personas que participan en la misma, y fines externos como el bien común. La verdad que hay un montón de libros lindísimos. También está Viviendo con Alegría, acá está, que cuenta a partir de la página 100 todos los testimonios de los obreros, Wow. hechos concretos que Enrique vivía con ellos, cómo los reconocía, cómo los tenía en cuenta, cómo los elevaba, ¿no? Recordaba el nombre de cada uno de los trabajadores, más de 4.000, ¿no es cierto? De sus familias, cómo anotaba lo que le pedían y los ayudaba, no sé, a terminar una casa, lo que sea, ¿no? Como que estaba Qué pendiente de locura. todo, sí. ¿Y para los matrimonios? Y para los matrimonios, bueno, en las cartas, Las estas de cartas. Enrique y Cecilia, hay también unas charlas que él dio en este grupo de matrimonios que él tenía, que son lindísimas. Eh, y sí, las cartas, porque ahí ves cómo él estaba abocado, ¿no?, a hacerla feliz abuela, y cómo iban a perseguir este mismo fin, no iban a tener peleas, cómo buscaban vivir ese matrimonio católico de verdad, como le decía abuela también a Enrique, ¿no? Sí. Claro. Oye, Sara, escuchándote hoy y las anteriores ocasiones que hemos platicado, las investigaciones que has hecho, toda esta aventura de conocer a tu abuelo también a partir de los ojos de quienes estuvieron con él, ¿qué le dirías a esas personas que aún no han visto que la santidad es para gente que no tiene un hábito? Y bueno, Enrique desde muy joven se propuso, ¿no? Es necesario hacerse santo, empezar ya. Se dio cuenta de que era el camino de la felicidad. Decía que él leía biografías de distintos autores de diferentes épocas que le daba mucho su padre, y que habían terminado llena de desilusiones su vida. Y que además, bueno, de la respuesta religiosa, él veía que la religión, como le decía a su papá, que le decía que deje las tinieblas oscuras, épocas de la Edad Media intelectual, le decía que le producía alegría el estudio de la verdad, ¿no? Que este camino de Dios nos quiere felices, como así nosotros queremos la felicidad de nuestros hijos, bueno, Él también. Dios quiere que seamos felices, y que estos medios que Él nos da, esta voluntad que Él quiere para nosotros, es el camino de la felicidad, este ser santos, ¿no? Que se propuso Enrique, y para él no había existencia más segura que la existencia de Dios, ¿no? Que es el camino, y seguir su voluntad es ese, digamos, el camino que Dios quiere para nosotros. Ser santos y empezar ya. Sí, se propuso un año. Es necesario hacerse santos, empezar ya. O sea, no esperar, ¿no? Como el lunes, con tipo el régimen, ¿no? O la gimnasia, no. Empezar ya, en este momento. En cada momento haciendo lo que Dios quiere. Que por supuesto
muy humano, ¿no? Como Jesús, ¿no? Como él decía, tener las mismas actitudes que Jesús, ¿no? Esos sentimientos. Por eso un tío dice que lo que más recuerda de Enrique era su santidad y cariño, ¿no? Wow. Ese cariño hacia los demás. Seguro que Jesús no atraía con la violencia, sino de todo lo contrario, ¿no? Con la amabilidad. Entonces Enrique se preocupaba mucho de ser amable, De eso. ser simpático. Enseguida regresamos. Quédate ahí. Aprovecha y manda tus mensajes. Así nosotros podemos responderte.